Buenas tardes, hermanos. Buenas noches. Que vamos a estar nuevamente aquí reunidos para poder seguir estudiando la palabra de Dios. Y bueno, hoy tenemos un tema que es muy importante para aquellos que realmente quieren conocer al Señor. Es el tema del nuevo nacimiento, que va a estar aquí compartiendo nuestro hermano Andrés. Amén. Bueno, hermanos, entonces, buenas tardes. Ya esta es la enseñanza, creo que número 9 del estudio para creyentes nuevos, ¿no? Que hemos estado entrando en los asuntos básicos y fundamentales de nuestra fe, ¿no? Tienen que ver con el Evangelio, el arrepentimiento, la conversión de la persona a Cristo. También hemos hablado de algunos beneficios y de lo que hemos sido librados, ¿no? Y pues es necesario también tratar este asunto que la Escritura nos deja, que es el nuevo nacimiento, ¿no? Que es nombrado en la Escritura. Entonces, la doctrina o esa enseñanza acerca del nuevo nacimiento la podemos ver en varios pasajes de la Escritura, pero más específicamente en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Aunque un versículo como para que podamos comenzar sería 2 Corintios 5:17, que es un versículo bien conocido por varias personas, que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces el nuevo nacimiento tiene que ver con ese acto de regeneración que lleva a cabo el Espíritu por medio de su palabra, y hace de la persona que era enemigo de Dios ahora una nueva criatura que va a poder vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Va a poder obedecer y va a poder vivir ahora para glorificar a Dios, no para satisfacer sus propios deseos, sino para glorificar a Dios. Entonces hay un pasaje también en Apocalipsis que dice: el Señor, he aquí, yo soy el que hace nuevas todas las cosas. Entonces el Señor, de esa creación que cayó, Él quiso empezar una nueva obra, pero una obra profunda, ¿no? No acabando con nosotros, sino regenerándonos desde adentro para que pudiéramos ahora ser representantes de Él en Cristo. Entonces, si quieren, vamos a Juan 3 para entrar en ese asunto. Esta es la conversación que tiene el Señor Jesús con Nicodemo, que era uno de los fariseos o de los principales de esta religión en este tiempo, ¿no? Era un hombre bien instruido en la ley. La Escritura también nos hace alusión que era una persona que era miembro del Sanedrín, o era de las personas que participan en el liderazgo de los fariseos. Entonces era un hombre que tenía un puesto importante en esta época en el ambiente religioso, ¿no? Era una persona también bien instruida en la ley. Es algo que debemos tener presente, ¿no? Era una persona que conocía el Antiguo Testamento de una manera clara, ya que para los judíos esto es bien importante, ¿no? El conocer la Escritura, el poder ser instruidos en esto. Entonces, si quieren, vamos al capítulo 3 de Juan y si quieren lo leemos y ahí comenzamos ya a mirarlo de una manera más detallada. Entonces, Juan capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el verso 15. Entonces dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo:
¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces esta es la conversación que tiene Nicodemo con el Señor Jesús. Obviamente continúa ahí más abajo en el verso 16, que es ese pasaje tan conocido por todos, ¿no? Que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces este hombre, como veníamos hablando, Nicodemo era un principal entre los judíos, ¿no? Y él vino a visitar al Señor Jesús, que es lo que nos relata ahí los versículos 1 y el versículo 2, ¿no? Dice que él vino de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces había algo de la vida, del ministerio de Jesús, que había impactado en la vida de Nicodemo, ¿no? Las señales y los milagros que él había visto, ¿no? Aunque esta religión se presentaba como renuente a lo que el Señor Jesús decía, lo rechazaban porque obviamente lo que el Señor declaraba iba en contra de lo que ellos querían que las personas practicaran. Entonces hubo algo que impactó a Nicodemo y él viene al Señor Jesús de noche. Bueno, hay varias explicaciones de por qué vino de noche, varias interpretaciones que han dado, pero no vamos a entrar en eso. Entonces dice que él le dice al Señor Jesús que obviamente él venía de Dios porque nadie podía hacer las obras que el Señor Jesús hacía si Dios no estaba con él. ¿Cuáles eran esas obras? No, obviamente los evangelios nos muestran los milagros, las señales y los prodigios que seguían al Señor Jesús, ¿no? Para dar testimonio de que él era el Hijo de Dios, que es lo que nosotros hemos venido hablando, ¿no? Y en el versículo 3 el Señor Jesús le respondió a Jesús respondió Jesús y le dijo a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces aquí está como el asunto principal de lo que queremos tratar hoy, ¿no? El Señor Jesús, en respuesta a lo que Nicodemo venía diciéndole, que estas señales no podían ser hechas si Dios no estaba con él, el Señor Jesús le responde de esta manera: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Señor Jesús entra a confrontar de una vez el aspecto religioso de Nicodemo, ¿no? Tal vez él venía con sus conceptos claros en cuanto a la religión judaica, tenía tal vez el creer que él podía ser justificado mediante las obras, pero la respuesta del Señor Jesús es la siguiente: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, este nuevo nacimiento implica lo que leíamos al principio, ¿no? Poder ser una nueva criatura, como lo dice 2 Corintios. Entonces, si nosotros no somos hechos unas nuevas criaturas, no vamos a poder comprender el reino del Señor, no vamos a poder verlo, ¿no? Entonces la respuesta de Jesús fue: el que no naciere de nuevo o de lo alto, que podría ser la traducción más exacta, no puede ver el reino de Dios. Entonces el Señor entra de una vez a derrumbar los argumentos religiosos que pudiera traer Nicodemo, ¿no? Para querer justificarse delante de Jesús, haciendo creer que Él es justo, ¿no? Entonces el Señor a todos nos hace esta pregunta. Bueno, nos hace esta declaración, porque no es una pregunta. Nos dice que si no nacemos de nuevo no vamos a poder ver el reino de Dios. Entonces hay una pregunta ahora que surge en Nicodemo, que él dice que cómo, en el versículo 4 dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces es como lo que el problema que encuentra Nicodemo, ¿no? Porque él hace la asemejación del nacimiento nuevo al nacimiento físico de todos nosotros, ¿no? Él va a decir que cómo va a ser posible que ya siendo viejos o ya estando grandes nuevamente volvamos a entrar en el vientre de nuestras madres y poder nacer, ¿no? Pero como veníamos hablando, ¿no? El mismo Señor Jesús nos va a explicar un poco más abajo qué es lo que tiene que ver con este nuevo nacimiento, o cuál sería la explicación, ¿no? Porque también para nosotros puede estar esta pregunta, ¿no?
y hay una ignorancia de Nicodemo en cuanto a esta doctrina. O sea, él conociendo la ley va a ignorar esta doctrina y ya más abajo vamos a ver por qué para él esto debía ser claro si él era un estudioso de la ley, porque esto tiene que ver con un aspecto que ya era nombrado en el Antiguo Testamento. Tiene que ver con el nuevo pacto que el Señor había ofrecido, ¿no? Allá en el libro de Ezequiel. Entonces en el versículo 5 dice que respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces ya que el Señor Jesús nos muestra cómo es este nuevo nacimiento, que no es mediante el cuerpo, o sea, un nacimiento natural, sino que es un nacimiento mediante el agua y el Espíritu. Entonces, ¿a qué hace alusión el agua? ¿Qué es eso de nacer del agua y del Espíritu, no? Entonces, ¿a qué se refiere? Entonces, el agua a la cual explica el Señor Jesús aquí en este versículo no tiene que ver con el bautismo en el agua, ¿no? Como muchos lo han querido interpretar, sino que tiene que ver con la limpieza que lleva a cabo la palabra de Dios en nuestras vidas, ¿no? Porque como hemos visto, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, por medio de la palabra es que una persona puede nuevamente nacer por medio de la obra del Espíritu, que empieza a ser ejercida en nosotros, ¿no? Por ese creer o por ese obrar con fe, ¿no? No es un nacimiento físico, sino es un nacimiento de fe. Es una obra de regeneración que lleva a cabo el Espíritu mediante la palabra de Dios, ¿no? Entonces hay unos versículos que nos aclaran esto un poco más. Uno está en 1 de Pedro 1:23 y el otro está en Santiago 1:18, que nos van a explicar que esta agua, o nos van a mostrar que esta agua es la palabra de Dios, ¿no? Mediante la palabra de Dios, por el oír, por fe es que nosotros vamos a poder obtener este nuevo nacimiento. Entonces 1 de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces ya no de la simiente de Adán, ¿no? Sino la simiente de Cristo, mediante la palabra, no de una simiente incorruptible, sino por la palabra del Señor que vive para siempre, que permanece para siempre. Y en Santiago 1:18 nos dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces vemos que esta palabra, la palabra de Dios, empieza a obrar en la persona que es despertada para que pueda a sí mismo empezar a conformarse a la voluntad de Dios, ¿no? Veamos que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay otra forma en la cual nosotros vayamos a poder aceptar el Evangelio si no es mediante la predicación, mediante el oír su palabra, ¿no? Como lo hemos venido hablando. Y la otra parte, bueno, hay muchos más versículos que nos hablan de cuanto a la palabra como que es la que nos limpia, la que nos santifica, pero quisiéramos dejar como un poco más un panorama amplio y ya después vamos a poder entrar en más detalles, ¿no? En las preguntas y más adelante, ¿no? Es como para que tengamos claro este concepto del nuevo nacimiento. Y del Espíritu, entonces el que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Entonces la regeneración o el nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo. Y lo vemos ahí en Tito 3-5, ¿no? Cuando Pablo escribe que no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces este concepto de nuevo nacimiento lo vemos que es mediante el agua, que simboliza la palabra, y mediante el Espíritu Santo que lleva a cabo esa obra de regeneración, ¿no? Obviamente vamos a comprender un poco más adelante que esta obra también la lleva a cabo el Padre y el Hijo, juntamente. Entonces, si quieren, vamos a los pasajes, o bueno, los veremos ahora un poco más adelante en Ezequiel 36, 23 y 27, donde también nos va a hablar del agua y del Espíritu, mostrándonos un poco más acerca de este nuevo nacimiento. Continuemos ahí en el 6 que dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? O sea, lo que es nacido de Adán va a continuar siendo una persona pecaminosa, ¿no? O sea, va a continuar siendo carne. Aquí Juan lo usa en el sentido negativo, que tiene que ver con algo que perece. Entonces un hermano decía, la naturaleza humana pecadora produce naturaleza humana pecadora.
Pero ahora los que nacemos del Espíritu, pues vamos a poder participar de eso que el Señor nos ha prometido, ¿no? Que es la vida eterna, como nos lo mostró Alberto hace 8 días, esos beneficios que trae la cruz de Cristo a nuestra vida, ¿no? El poder participar ahora de la vida. O sea, ya no vamos a ser más de aquella simiente corruptible, sino que ahora vamos a ser de la simiente incorruptible, como lo leíamos ahora en Pedro, ¿no? Los que han nacido de nuevo. Entonces ahí continuando en el verso 7 dice, el Señor Jesús le dice a Nicodemo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces esto era algo que no debía como sorprender a Nicodemo, ¿no? O sea, el Señor le está diciendo, no se maraville de esto. Pero ¿por qué el Señor le dice esto? Porque si Nicodemo era una persona estudiosa de la ley, esto ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Eso era una promesa que Dios había dado de antemano, ¿no? O sea, no era algo nuevo, como él más adelante nos va a decir, que a veces las cosas que él nos ha revelado, nosotros no las comprendemos y aún así, si el Señor nos dijera más cosas, tampoco las vamos a comprender, ¿no? Si no nacemos de nuevo. Entonces, esta verdad no es algo nuevo para Nicodemo, por eso él no debía maravillarse. Y en el 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, ¿qué quiere decir aquí en el versículo 8? Eso de que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, para el viento para nosotros tiene como algo misterioso, ¿no? Porque a veces ni sabemos por dónde viene ni por dónde va. Sino simplemente ni lo podemos ver, ¿no? Simplemente podemos sentir su movimiento, ¿no? Y así es difícil de comprender para las personas cómo es que una persona pecadora ahora es movida a hacer la voluntad de Dios, ¿no? Entonces dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces esto es difícil de comprender para las personas, ¿no? Cómo estas personas que antes estaban caídas, ahora en este nuevo nacimiento, en esta regeneración, van a poder vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿no? De ahí que nosotros veamos que hay personas que se dicen que son cristianas, pero no vemos un cambio en sus vidas. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Porque sería una incongruencia, ¿no? El poder decir que vamos a vivir de una forma incorruptible si aún no hemos nacido de nuevo, ¿no? O sea, ¿cómo una persona va a poder vivir de esa manera si aún no ha tenido esa obra de regeneración en su vida, no ha recibido el Evangelio por la fe y la palabra de Dios no puede operar en su ser, ¿no? Simplemente sigue siendo una persona caída que va a seguir viviendo conforme a sus deleites, al pecado y a todas estas cosas, ¿no? Y a veces esto es triste en medio de nosotros, ¿no? Ver cómo muchas personas no han nacido de nuevo y aún así se dicen que son cristianos. Por eso esto es una invitación a que tengamos en cuenta este concepto del nuevo nacimiento, ¿no? Y ya vamos a ver cómo se puede hacer, ¿no? Porque también hay la pregunta, muchos pueden decir, bueno, ¿cómo hago para nacer de nuevo? Entonces, es inexplicable, así como es inexplicable el mover del viento, así es difícil de comprender para una persona cómo puede haber un cambio en un pecador, que antes amaba el pecado y ahora ama la santidad y la voluntad de Dios. Es difícil comprender esto para los hombres. Entonces, así como el viento viene de un lado al otro, es difícil para una persona poder comprender cómo aquel hombre que era un borracho ahora ya no es un borracho, sino que es una persona que está en su casa, que ama a su familia. Aquel que era adúltero y fornicario ahora ya no es de esta manera, sino que ahora vive conforme a la voluntad de Dios. Entonces, eso es difícil de comprender y así es todo aquel que es nacido por el Espíritu, ¿no? Va a poder ser un testimonio, va a poder ser una luz en medio de cada lugar donde el Señor lo ponga. Y en el 9 ahora sí llegamos a la pregunta, ¿no? Nicodemo le respondió al Señor y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Entonces, la mayoría de las personas que quieran justificarse delante de Dios mediante la religión, pues van a desconocer este asunto, ¿no? Siempre, digamos, Nicodemo aquí era un hombre judío que seguía las tradiciones de los ancianos,
seguía todo aquello que ellos creían que era la palabra de Dios, creían por encima de la palabra de Dios como eran las ordenanzas de los rabinos. Entonces él no concebía ver esto, no podía entenderlo, ¿no? Y vamos a ver más abajo un versículo en 2 de los Corintios donde dice que hay un velo para todos aquellos que no les ha resplandecido la luz de Cristo, del Evangelio, ¿no? Siempre van a querer seguir siendo justificados por sus obras. Siempre van a querer vivir haciendo cosas para agradar a Dios, pero de una u otra manera esto no va a traer salvación, ¿no? Y siempre va a estar esta pregunta, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Y en el 10 el Señor Jesús le responde a Nicodemo y le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Entonces, ahora sí vamos a ir al pasaje de Ezequiel 36, 25 y 27, ¿no? Nicodemo era una persona que era instruida en la ley, entonces él debía conocer este asunto del nuevo nacimiento porque, como lo decimos, es una promesa que ya estaba en el Antiguo Testamento. Esta obra de regeneración que iba a ser llevada por el Espíritu Santo mediante la palabra de Dios. Entonces el Señor le pregunta a Nicodemo y le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? O sea, es una persona religiosa que se dice que conoce las Escrituras, pero no comprende ni siquiera estas verdades básicas y fundamentales en cuanto a la verdad de Dios, ¿no? Y así puede que hayan muchos, ¿no? Pueden saber muchos asuntos, muchos temas, pero ignoran este asunto del nuevo nacimiento, ¿no? O simplemente quieren correr y quieren saber cosas del nuevo orden mundial, especular de los tiempos futuros, pero no han nacido de nuevo. Entonces es importante que se tenga en cuenta ese concepto, porque como el Señor lo dijo, si no han nacido de nuevo, no van a poder ver el reino de Dios. Entonces en Ezequiel 36, 25 al 27 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pondréis por obra. Entonces vemos ahí que el Señor va a esparcir esa agua limpia, ¿no? Hace referencia a lo que el Señor iba a hacer mediante su palabra. Iba a ser dada a los hombres para que podamos ser limpiados, ¿no? Podamos ser convencidos de lo que Dios es, de la santidad de Dios. Y todas aquellas inmundicias que habían en nosotros puedan ser quitadas. Que nos convirtamos de todos esos ídolos que teníamos, ¿no? Que como decía Romanos, hicimos dioses conforme a nuestro raciocinio, se puede decir. O sea, hicimos Dios a las aves, a los cuadrúpedos, a los reptiles, y rebajamos al Dios verdadero. Pero ahora esta agua limpia nos va a volver nuevamente a que podamos conocer al Dios verdadero, ¿no? Y el Señor va a poner un espíritu nuevo dentro de nosotros y nos va a dar un nuevo corazón. Esta es la obra de la regeneración. Un corazón que ahora va a poder llevar a cabo los preceptos de Dios, ¿no? Porque, como dice en otro pasaje, el corazón de piedra, o acá también lo dice, el corazón es de piedra. El corazón de una persona no regenerado, que no ha nacido de nuevo, es un corazón que la voz de Dios a él le da igual, ¿no? Él puede seguir viviendo en la inmundicia, en el pecado, seguir siendo enemigo de Dios sin importarle. Pero aquellos que han nacido de nuevo, que reciben esta promesa, pues van a recibir ese corazón de carne que ahora está anheloso de poder cumplir la voluntad de Dios. Entonces vemos que Nicodemo conocía esto, porque Nicodemo conocía el Antiguo Testamento, pero para él eso era velado, porque simplemente él estaba buscando la justicia mediante sus obras. Y en el 11 el Señor le dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Entonces el Señor muestra lo poco interesado que están los hombres a recibir el testimonio que Dios declara, ¿no? O sea, el Señor nos muestra que Él nos va a poder revelar estas verdades y las va a testificar, pero que muchos hombres no lo reciben, ¿no? O en este tiempo los religiosos no lo iban a recibir. Y ahí en el 12 dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis,
¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Entonces, ahora nuevamente volvemos al asunto, ¿no? Imagínense estos asuntos tan fundamentales, ¿no? Como el nuevo nacimiento, como el evangelio, el arrepentimiento, y que muchos a veces rechazan estas verdades y si quieren conocer cosas en cuanto a la venida del Señor Jesús, quieren conocer los tiempos por venir, pero sería algo terrible que cuando llegue el Señor Jesús muchos se presenten sin haber nacido de nuevo. Imagínense. Dice que muchos van a huir de él avergonzados, ¿no? Porque no van a tener la justicia que es por la fe en Cristo Jesús, sino que simplemente mediante sus obras quisieron presentarse delante de Dios y querían conocer cosas celestiales, pero no comprendían esto que el Señor lo deja como si fuera algo terrenal, como si fuera algo simple para que todos pudiéramos comprender, ¿no? Ya que es el deseo del Señor que todo hombre nazca de nuevo para que pueda ver el reino de Dios. Entonces ese es como el asunto, algo sencillo en cuanto al nuevo nacimiento. Y bueno, ya ahí en el 13 el Señor dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, haciendo alusión a la encarnación del Señor Jesús, ¿no? Aquel que estaba con el Padre en la eternidad y que vino del cielo para poder entregarse por nuestros pecados, ¿no? Y va a dar una ilustración que estaba en el Antiguo Testamento, ¿no? Que está en el libro de Números, que sucedió allá con el pueblo de Israel cuando fue desobediente al Señor, y el Señor envió serpientes venenosas para que los mordieran, y el Señor manda a Moisés que haga una serpiente de bronce, y que todo aquel que mira esta serpiente de bronce iba a ser sanado, ¿no? Y el Señor da esa ilustración, y en el 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, hermanos, nosotros estamos envenenados por el pecado. Pero con solo mirar al Señor Jesús, con levantar nuestros ojos y ver la obra de Él, hermanos, vamos a ser curados. Por eso esta ilustración que el Señor le va a dar a Nicodemo, ¿no? Y que más adelante iba a ser algo que iba a transformar el corazón de Nicodemo, porque por la Escritura vemos que Nicodemo llegó a convertirse al Señor Jesús. Porque él vio esto, él vio en la cruz que el Hijo del Hombre fue levantado. Y en el 15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahí está el mayor regalo, ¿no? De esta obra de regeneración, de esta obra que el Señor hace por su palabra mediante el Espíritu en nuestros corazones. Entonces vamos a poder tener la fe, vamos a creer en Él y no nos vamos a perder, sino que hay una promesa de vida eterna. Entonces, resumiendo ahora, ¿qué podríamos decir que es el nuevo nacimiento? De acuerdo a lo que hemos leído, vemos que es un acto de transformación operado por el Espíritu Santo en el corazón del creyente. Es un acto de fe por medio del cual el hombre reconoce su pecado y admite morir a su antigua manera de vivir, naciendo a una nueva vida, conforme a la voluntad divina. Entonces recordemos el pasaje allá de 2 Corintios 5:17. Estas personas que han nacido de nuevo van a poder decir de esa manera, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y volvamos a poner las preguntas, ¿no? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Entonces, aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Entonces, por el Espíritu y la palabra, en Juan 3:5-6, que ya lo leímos, y por la fe, Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué necesitamos nacer de nuevo? ¿Para qué? Para ver el reino de Dios. Para poder entrar en el reino de Dios. Poder conocer a Dios y para poder ser guiados por Dios. Entonces el Señor dice que si no naciera de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Muchos podrían decir, bueno, cuando me muera, pues cuando esté a punto de morirme, tomo en cuenta esta recomendación para poder morir y ver el reino de Dios, pero no es así. Porque los que hemos nacido de nuevo hemos podido ver el reino de Dios aún aquí en la tierra. Hemos podido ver cómo ese obrar o esa voluntad del Padre que es hecha en los cielos ahora es
puede ser hecha en nuestros corazones, ¿no? Ese reino que se ha acercado a nosotros. Como lo decía Juan el Bautista, el reino de los cielos se ha acercado. Y el mismo Señor Jesús también lo declaraba. Entonces, para eso necesitamos nacer de nuevo. Y los resultados del nuevo nacimiento, pues, es la vida eterna, el ser adoptados hijos de Dios, ser sellados por el Espíritu Santo, ¿no? Para poder recibir la capacidad o poder obrar conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Porque ninguna persona que no ha nacido de nuevo no va a poder obrar conforme a la voluntad de Dios. Simplemente sus esfuerzos van a seguir siendo esfuerzos religiosos. Mientras que cuando el Espíritu mora en nosotros, podemos decir, hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, ¿no? Ya no va a ser como una carga para nosotros el no pecar, sino que va a ser un deleite el no participar del pecado. Y esos son los beneficios que trae el nuevo nacimiento, porque somos hechos nuevas criaturas. Entonces ya no de una simiente corruptible como Adán, sino de una simiente incorruptible como Cristo. Entonces nos hacemos partícipes de las bendiciones de Dios. Y eso es lo que en sí es como un resumen corto del nuevo nacimiento. Espero, bueno, haber podido darlo de una manera clara. Sabemos que obviamente hay temas un poco más extensos en cuanto a esto, pero es algo así como para que nosotros tengamos ese concepto. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Qué tiene que ver esa agua y ese espíritu que nombra ya el Señor Jesús? Y es la palabra y el Espíritu Santo orando en nuestros corazones. Entonces, hermanos, esperamos que los que no hayan nacido de nuevo puedan tomar en cuenta esta recomendación, ¿no? Poder recibir esta exhortación de que os es necesario nacer de nuevo, porque si no se nace de nuevo no van a poder ver el reino de Dios, no van a poder experimentar la vida eterna que es en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, y para aquellos que están empezando, hermanos, les animamos a que procuren permanecer en la palabra del Señor y el Espíritu mismo va a empezar a obrar esta obra de regeneración en sus corazones y van a poder ser participantes de las promesas de Dios, porque recordemos que el Señor no echa a los que vienen a Él. Entonces Él no desprecia a los que se acercan a Él con la intención de quererle conocer, ¿no? Y también a todos aquellos que tal vez están en Cristo y no dan testimonio porque no han nacido de nuevo, les hacemos también este llamado. Os es necesario nacer de nuevo para que puedan vivir una vida conforme a la voluntad de Dios y no ser de aquellos que traen blasfemia al nombre de Cristo por causa de su conducta. Amén. Entonces no sé si el hermano Alberto quiere añadir algo. ¿No? Ahora en las preguntas vamos a ver qué inquietudes tenemos. Así que ahora ya nos vemos, hermanos. Amén, hermanos. Entonces démosle gracias al Señor y dejamos esta recomendación. Nos es necesario nacer de nuevo. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, por esta promesa que tú nos diste, Señor, de darnos un corazón nuevo, Señor, de poner tu espíritu en nosotros, Señor. Te queremos pedir que tú obres este nuevo nacimiento, Señor, en todos aquellos que se están acercando a ti, Señor. Padre, concédenos ser de aquellos que pueden ver tu reino, participar de tu vida eterna, Señor. Gracias por tu Hijo Jesús, Señor, que murió en la cruz para salvarnos. Pedimos que nos guardes de la religiosidad, Señor, y nos lleves a la vida de fe, Señor. En tu Hijo Jesús, te damos las gracias.